Fernando Rospigliosi, y les adelanto mi convicción que yo quisiera que en el próximo Congreso existieran hombres de su nivel, que combinan la experiencia con la capacidad para darle forma a los acontecimientos políticos de una manera interesante y elegante que no se veía hace bastante tiempo en el Congreso, ¿no? Así que yo felicito la actuación política de Fernando, es realmente sobresaliente, ¿no? Sobresaliente, ¿no? Y es el impulsor de estupendas reformas y se ha convertido además en el gran defensor, el defensor que no tenía ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas del Perú, no al menos con la calidad de Fernando Rospigliosi. Y ahora ha impulsado... Y no la tenían, bueno, sí, los militares sí, sí, ¿no? Pero, sí. por supuesto. Y ahora ha impulsado una norma que es muy interesante. Cuéntanos, a ver, Fernando, ¿cómo así surgió esto? La de la investigación preliminar. Que bueno, para la policía. Es algo obvio. Tú dices que eso se da en todas partes del mundo, ¿no? Sí. ¿No? Que es una en verdad, locura. yo me vengo poniendo a esto desde hace 20 años, porque esto se empezó a discutir cuando yo era ministro del Interior. Sí, claro. Y había conversado ya con los policías y me habían explicado que esto era una barbaridad. Y yo me opuse y mientras yo estuve en el gabinete esto no se aprobó, pero finalmente... salió este Código Procesal que ha hecho una cosa realmente aberrante que no existe en ninguna parte del mundo civilizado. Sí. Quitarle la investigación preliminar a los policías. En todas partes del mundo los policías investigan, son los que saben realizar las pesquisas, acumular las pruebas para capturar a los delincuentes. Claro. Y es la fiscalía, que son abogados que no saben investigar, los que procesan a los delincuentes, los que llevan la dirección jurídica del proceso una vez que los delincuentes son acusados. En todas partes del mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en Suecia, en Italia, en todos los lugares del mundo ocurre esto. Esto es una aberración lo que hay en el Perú. Y sin embargo nos lo impusieron. Y miren el resultado. Claro. El resultado fue un desastre. Los fiscales no saben investigar, no llevan a tiempo, se demoran. Se pasan años investigando. Sí, todos los días sueltan a los delincuentes. Ya está demostrado hasta la saciedad que el sistema ha fracasado. Y la investigación que hacen es tan débil y tan fofa que se cae. Que los jueces terminan liberando a todos los delincuentes. A veces. Sí, pues, entonces... Este sistema ha fracasado, es un sistema aberrante que no existe en ningún lugar civilizado del mundo y pretenden seguir imponiéndolo. Ya salió la Junta de Fiscales a decir que esto es inconstitucional. Mira, la Constitución del 93, ¿quién investigaba? Antes, la policía. Después, ¿también? La policía. El 94, el 95, el 96, investigaba. La policía siguió investigando con la Constitución del 93. Cuando imponen este nuevo Código Procesal, cambian esto, pero ¿se requirió cambiar la Constitución? No. Nada. Volver a lo anterior, a lo que existía en el 94, en el 95, ¿implica un cambio constitucional? No, no se necesita. No solamente es obvio, es evidente, es una cosa de sentido común. Pero ahora dicen, no, esto es inconstitucional. Mentiras. Lo único que quieren, esta mafia caviar que nos impuso eso, es aferrarse a sus intereses, a sus espacios de poder. Posibilidades de poder, por supuesto. O sea, a ver, yo he sido ministro. Si a mí me quitan una responsabilidad de mi sector, yo descanso. O sea, tengo menos responsabilidad. Cualquiera que le quiten una responsabilidad, a menos que haya pues un sentido común muy lógico, ¿no? Es preferible. Entonces, que la Fiscalía defienda. No, yo quiero seguir investigando con los resultados que hay, con la experiencia que hay. Es, por supuesto, no es otra cosa que la defensa de un interés específico para mantener un poder que se manifiesta de diferentes maneras. Que ha llegado a este desastre. Claro. Pero además yo me acuerdo cuando ellos fundamentaban este nuevo código, decían una serie de cosas falsas. Por ejemplo, decían, se va a oralizar todo y ya no van a ver esos cerros de expedientes. Miren ustedes las cosas, siguen los kilos, las toneladas de papel ahí, igualito. Decían, los procesos van a ser rapidísimos, ya no vamos a tener estas demoras. Siguen los procesos que duran 5, 10, 15, 20 años. O sea, no ha mejorado en nada y ha empeorado en algo sustancial
que es quitarle la investigación. Los pesquisas, los detectives son los que saben investigar, por favor, claro. Aquí y en todas partes. Ellos dicen, nos están quitando facultades, ¿no? Sí, pues. Esto es más o menos el caso de un médico que ha matado en sus 20 últimas operaciones a 18 y quiere seguir operando sin ninguna fiscalización. Así es. Absurdo, pues. Es absurdo, pues, ¿no? Es absurdo. Bueno, ahora, como ustedes mencionaron, se aprobó por una mayoría bastante amplia y no la semana que viene, que es semana de representación, pero la siguiente, donde hay pleno nuevamente, yo espero que se apruebe esta ley y se ponga en vigencia, porque ahora en el Perú esta mafia caviar está atacando la esencia misma del sistema republicano, que es la división de poderes, ¿no? El Congreso aprueba leyes y el sistema judicial las ejecuta. El sistema judicial no es el que da las leyes. Por supuesto. Y tiene que aplicar las leyes que da el Congreso. No puede y el Congreso no aplica las leyes. No puede impedir que el Congreso haga las leyes. Así es. Pero estamos en una situación en que ahora jueces y fiscales nos dicen, no, si la ley no me gusta, yo no la aplico. No la aplico. Yo la aplico si me gusta. Entonces así los ciudadanos también podremos decir, si la ley me gusta, yo la cumplo. Y si no me gusta, no la cumplo. Claro. Y llegamos ya al caos absoluto. ¿Sabes cuál es? Ahí hay un gran problema que se puede remediar. Es el famoso control difuso de la Constitución. Sí, efectivamente. Ellos cuando quieren burlarse del Tribunal Constitucional, del Congreso, ¿verdad? Entonces es control difuso de la Constitución. Yo interpreto la Constitución a mi manera, a mi modo, y creo que, no es exactamente creo eso, que están equivocados. Y sentencio como me da la gana. Porque sí, eso es en lo que pasa en los hechos. Expliquémoslo porque la gente no conoce el tema. Yo aprendí eso. Hay lo que se llama el control concreto y el control difuso. El control concreto es el que le corresponde al Tribunal Constitucional. Es decir, esta ley, esta acción, esto que se ha hecho, ¿cómo se dice?, competencia, es quién tiene la razón, es injustificada, no es injustificada. Eso es el control concreto que tiene el Congreso, el Tribunal. El control difuso es que los que tienen los jueces ordinarios, que es que ante dos leyes que están de alguna manera contraponiéndose, ellos escogen cuál aplican. Y como en teoría la Constitución, entonces ellos dicen, no, es que la Constitución en este caso está por encima de la ley, digamos, ¿no? Pero es muy diferente, esto nos permite pasar en su momento, por supuesto, a la ley que precisa, no que establece, que precisa la imprescriptibilidad. ¿Cierto? Los alcances de la ley. Porque eso es lo que quieren usar, el control difuso, ya lo están diciendo los fiscales y los jueces, para a ver si lo aplico o no lo aplico, ¿no? Claro, no, en el caso de la lesa humanidad es clarísimo. Fue adoptada por el Congreso el Estatuto de Roma y los crímenes de guerra el año 2002 y el año 2003 con la expresa condición de que no era retroactivo. Correcto. Y además, la Constitución dice que las normas no son retroactivas salvo que beneficien al reo. Eso es evidente. Y es un principio del derecho que tiene más de 2000 años desde el derecho romano. Y la Corte Penal Internacional en su artículo 11 de su estatuto dice con toda claridad que solo puede ejercer competencia sobre hechos cometidos de lesa humanidad después del 1 de julio del 2002, fecha de entrada en vigencia del mismo. Es decir, no es retroactiva, y no se puede aplicar. No, esto es para los sordos, no es retroactiva. Solo los caviares y los comunistas pretenden que haya retroactividad maligna, o sea, una mala interpretación a propósito hecha para perjudicar a quienes combatieron al terrorismo. Exactamente. Oye, pero antes que digas algo, aquí hacen lo que se les da la gana solamente por intereses mediáticos, por salir en los medios, por hacerse famoso o simplemente para fregar. Hace unos días un grupete de rojos, ¿no?, y caviares firmaron una demanda por genocidio ante la Corte Penal Internacional para Dina, por ejemplo, ¿no? Cuando no lo pueden hacer. Ellos saben perfectamente que no lo pueden hacer, que solamente lo pueden hacer los estados que son parte. Lo puede hacer el Consejo Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas. Nunca lo podrían hacer. La Fiscalía de la Corte. Y la propia Fiscalía de la Corte, ¿no? Y no solamente él, tendría que ir a una cuestión previa que es lo que le llaman de fiscales y luego de eso, que para que pase es casi imposible, es un disparate, ¿no? Y sin embargo los medios, primera plana,
primera plana, a una tontería, ¿no? A una tontería, ¿no? Sí, bueno, en lo que se refiere a esta ley que precisa los alcances de la lesa humanidad, esa ley ya está aprobada, ya está vigente y los jueces tienen que respetarla. Y control difuso, ¿hay dos leyes? No, no hay nada. Esta ley que además reitera lo que ya existe. Por supuesto. Es una ley reiterativa, pero además está la Constitución, que está por encima de las leyes, que dice que no hay retroactividad. Claro que entonces está clarísimo que los procesos que se están siguiendo en base a esta ley tienen que ser inmediatamente cesados, tienen que parar, y aquellos que han sido sentenciados usando este criterio tienen que ser liberados. Pero además, si ustedes miran los procesos en que se ha usado el criterio de la lesa humanidad, los fiscales y los jueces jamás dicen ¿qué cosa es lesa humanidad? Por supuesto. Porque lesa humanidad son crímenes gravísimos, son el genocidio, son el asesinato sistemático de un pueblo, de una nación. Eso no ha existido en el Perú. O sea, un homicidio no es lesa humanidad, de ninguna manera. Sin embargo, están usando este criterio sin decir por qué lo usan. Simplemente ponen lesa humanidad y lo utilizan para aplicar retroactivamente la ley, es decir, para perseguir a gente que supuestamente cometió un delito hace 30 años, cuando ese delito, en caso de haberse cometido, ya prescribió y no puede juzgarse ahora. Entonces lo usan indebidamente, porque además no está tipificado en el Código Penal. No se puede juzgar a nadie si no hay un delito tipificado en el Código Penal que diga, estas y otras son las características de este delito, y esta es la pena que tiene este delito. Eso no existe en el Código Penal. O sea, todo es algo absolutamente ilegal e ilegítimo, pero lo vienen usando con toda desfachatez y pretenden seguir usándolo, que es lo peor. Entonces yo creo que esto ya tiene que terminar, y aquellos jueces y fiscales prevaricadores que se nieguen a aplicar la ley tienen que ser sancionados, tienen que recibir el peso de la ley, no pueden quedar impunes de ninguna manera. Exactamente. Incluso leo por acá al doctor Ernesto Blume, que ha sido expresidente del Tribunal Constitucional, quien dice que los jueces o fiscales que procesen a un inocente, lo metan preso a un inocente y después se pruebe que es inocente, entonces tienen que repararlo y ellos tienen que responder de alguna manera, porque no puede quedar impune semejante atropello a los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? Voy a leer lo que decía el artículo 2, inciso 20, literal D, de la Constitución del 79 y lo que dice la Constitución del 93. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible. O sea, no hay forma de interpretarlo de otra manera, no hay forma. ¿Sabe lo que dice la mafia caviar? Caso Keiko, por ejemplo, ¿no? ¿Sabe lo que dice la...? Los militares, por supuesto. Claro. O sea, si un grupo de militares, por ejemplo el Grupo Colina, fue juzgado durante el tiempo en que los asesinatos cometidos no habían prescrito, están condenados. Así es. Por eso no van a salir los señores del Grupo Colina. No mientan los caviares. En cambio, los que los han procesado a partir del año 2003 por hechos producidos mucho antes del 2003, ¿no es cierto?, esos no pueden ser juzgados con retroactividad. Claro, lo que dice la mafia caviar para justificar esta aberración es que Naciones Unidas dijo en algún momento tal cosa, o que en la Comisión Interamericana se dijo tal cosa, cuando existe un gobierno mundial, universal, que da leyes para todos los países del mundo. Eso no existe. Claro que no. Solamente está vigente una ley, un tratado internacional, cuando el Congreso del Perú lo acepta. Y lo ratifica el presidente. ¿Cómo fue? Si no hay eso, no existe la vigencia de ninguna de esas cosas que ellos arguyen, nada. Esto de la lesa humanidad sí está vigente en el Perú desde ese momento, pero no antes. Y ninguna resolución ni de Naciones Unidas ni de nadie tiene validez en el Perú si es que el Perú no ha dicho esto se convierte en ley peruana. Eso ocurre en todos los países del mundo. No solo eso.
cuando establecimos en el 2003 la adhesión del Perú a la imprescriptibilidad, se dijo, de acuerdo al artículo 100, esa es la declaración expresa, la condición expresa, al artículo 103, es decir, al que no hay retroactividad, esto solo regirá para los delitos que se cometan a partir de noviembre del 2003, que es la fecha de entrada. Y esto lo aceptó Naciones Unidas, además. Solamente ha sido utilizado para perseguir y condenar a militares y policías. Dicen, no, los terroristas, mentiras. No hay un solo terrorista al que se le haya aplicado el criterio de lesa humanidad. Ni uno. Solo ha sido utilizado para perseguir a militares y policías que derrotaron al terrorismo, lo cual muestra la intencionalidad política que hay de los herederos del terrorismo y de la mafia caviar que quieren atacar, desmoralizar y destruir finalmente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Ese es su objetivo. Pausa y regresamos.